esquema mostrado en el gráfico inicialmente consistía de la línea de impulsión del pozo 1 al reservorio. Al disminuir el rendimiento del pozo 1 se tiene que cambiar de equipamiento para 40 litros por segundo. Para completar el déficit y la demanda futura se debe perforar el pozo 2 con un rendimiento de 80 litros por segundo. Si el bombeo es en forma simultánea, durante 18 horas al día, determinar los diámetros económicos analizando la inversión inicial para la fórmula de Bresse, costo de tubería de 0.77 por el diámetro a la 1.77, costo de equipamiento de 2.481 por la potencia a la 0.78, coeficiente de rugosidad de las tuberías de 140. Entonces, aquí en el esquema estamos observando que además nos están brindando como dato el nivel de la superficie libre del reservorio y del pozo 1 y del pozo 2, así como la longitud y el diámetro de la tubería de impulsión existente, que para este caso es de 10 pulgadas, y los caudales. Entonces aquí el problema en sí lo que nos está diciendo que inicialmente la tubería de impulsión partía del pozo 1 hacia el reservorio con un diámetro de tubería de 10 pulgadas, pero como disminuyó el rendimiento del pozo 1, ahora se va a perforar el pozo 2, donde el caudal para el pozo 1 va a ser de 40 litros por segundo y para el pozo 2 de 80 litros por segundo. Entonces tenemos aquí que 120 litros por segundo van a llegar hacia el punto A, y del punto A hacia el reservorio el caudal que va a circular sería pues de 120 litros por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el diámetro económico para el tramo del punto A al reservorio, y ese diámetro económico lo vamos a calcular según Bresse, que nos dice que el diámetro económico es igual a una constante K, que puede tomar un valor de 1.1 a 1.3 por n sobre 24 elevado a la 0.25 por la raíz del caudal 1, donde n es el número de horas de bombeo, que para este caso es de 18 horas, y Q1 es el caudal de impulsión, que para este caso es de 120 litros por segundo. No estamos analizando el tramo, en este caso del punto A hacia el reservorio. Entonces, reemplazando valores y operando, tenemos que el diámetro económico en metros es de 0.419 metros, a pulgadas sería de 16.50 pulgadas. Entonces, una vez determinado el diámetro económico, observamos como en ese tramo existe una tubería de 10 pulgadas de diámetro, vamos a determinar la tubería paralela. Para determinar la tubería paralela tenemos que el diámetro económico es de 16.50 pulgadas elevado a la 2.63, que es la tubería equivalente, es igual a la tubería existente de 10 pulgadas elevado a la 2.63 más el diámetro de la tubería paralela elevado a la 2.63. Entonces, despejando el diámetro, tenemos que ese diámetro de la tubería paralela para este caso es de 14.65 pulgadas. Luego debo elegir un diámetro comercial, entonces tenemos que el diámetro puede ser 16 pulgadas, 14 pulgadas o 12 pulgadas. Luego vamos a determinar el diámetro económico para el tramo del pozo 1 al punto A. Ahora vamos a analizar este tramo de aquí, del pozo 1 hacia el punto A, donde la longitud es de 750 metros, el caudal de 40 litros por segundo y hay una tubería existente de 10 pulgadas, ¿no? Entonces, según Bresse, nos dice que el diámetro económico es igual a la constante K, que para este caso toma un valor de 1.3 por N. N es el número de horas de bombeo, que es de 18 horas sobre 24, todo elevado a la 0.25 por la raíz de Q1. Q1 para
este tramo es de 40 litros por segundo. Entonces, reemplazando valores y operando, tenemos que el diámetro económico en metros es de 0.242 metros a pulgadas, sería de 9.54 pulgadas. Entonces, aquí tenemos que el diámetro económico será 10 pulgadas, que corresponde al diámetro existente. Luego lo que voy a hacer es determinar el diámetro económico para el tramo del pozo 2 al punto A. Igualito vamos a partir calculando el diámetro económico según Bresse, donde K tiene un valor de 1.3, el número de horas de bombeo de 18 horas y el caudal en este caso sería de 80 litros por segundo. Reemplazando valores y operando, tenemos que el diámetro económico para este tramo es de 13.47 pulgadas. Debo elegir un diámetro comercial, entonces el diámetro económico puede ser de 14, de 12 o de 10 pulgadas. Como el tramo del pozo 1 al punto A tiene 10 pulgadas de diámetro existente y los otros dos tramos tienen 3 alternativas de diámetro, por consiguiente se tienen que analizar 9 alternativas. Vamos con la alternativa 1.